El caso de Jeffrey Epstein. 3 millones de páginas. Cartas, informes del FBI, toneladas de información comprometedora sobre la élite mundial. Parecería un triunfo de la justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió los archivos. Pero todavía hay 3 millones de archivos que siguen clasificados. ¿Listos para echar un vistazo a los archivos de Epstein? Como un ejemplo claro, las conexiones llegaron incluso al Premio Nobel. El ex jefe del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, juró que apenas conocía a Epstein. Pero los archivos revelaron la mentira. Cuando la policía de Noruega inició un caso de corrupción, el político desapareció. Luego, supuestamente, un intento de suicidio, reanimación, y la investigación se dejó de lado. Y este es un caso sistémico. El actual primer ministro británico, Keir Starmer, fue fiscal en el pasado. Fue precisamente bajo su cargo que se vino abajo el caso de Jimmy Savile. La estrella de la televisión y favorito de la corona violó niños durante medio siglo. Hay cientos de víctimas, pero bajo el fiscal Starmer, 114 volúmenes del caso desaparecieron de manera misteriosa. Starmer sabía a dónde llevaban las pistas. Savile era miembro de un club formado por ministros y lores de alto rango. Su guarida estaba en la isla de Jersey. Ya en los años 70 convirtieron un orfanato en un burdel. En 2015 intentaron reabrir el caso, pero la prensa descubrió que los pedófilos del gobierno son protegidos por los servicios secretos. Cerraron el caso. Y aquí hay otra aristocracia negra de Europa. Bélgica, años 90. El maníaco Marc Dutroux secuestraba y mataba niños frente a las cámaras. Después de ser arrestado, declaró: "Yo solo soy un eslabón. La élite de Europa utiliza los servicios de esta red". La investigación duró 8 años. Durante ese tiempo, testigos clave, policías y fiscales se suicidaron uno tras otro. Al final, las autoridades prefirieron una versión conveniente. Dutroux actuó solo. Israel. En la actualidad, la hija de la ministra de Asentamientos, Orette Struck, huye a Italia para escapar de la violencia ritual en su propia familia. Los periodistas descubren una red dentro de las sectas ortodoxas. Se lleva a cabo una audiencia cerrada en el Parlamento. Las víctimas dan su testimonio. ¿Y después? ¿Otra vez silencio? Nos presentan públicamente 2 sistemas legales. Una para nosotros, otra para ellos. Por eso el orden mundial actual simplemente no tiene cómo refutar los archivos de Epstein. En este episodio, vamos a analizar paso a paso en detalle lo que está fuera de la vista en este caso tan sonado. ¿Para qué llevaban ácido sulfúrico en barriles a la isla? ¿Por qué Karina Shuliak, originaria de Bielorrusia, administradora personal de Jeffrey Epstein y mencionada en el testamento, hasta ahora no le interesa a los fiscales? ¿Cómo actuaba Jeffrey a través del Instituto Internacional de la Paz, vinculado a la ONU? ¿Qué sucedía en otra propiedad que quedó a la sombra informativa de la isla, en el Rancho Zorro en Nuevo México? Sobre esto y mucho más en este video. Cuando hablamos de la siniestra isla de Epstein, casi siempre aparece la misma imagen en los medios. Un paraíso cerrado donde la élite se esconde de las miradas ajenas. Pero ¿qué pasa si esto es solo una fachada, un montaje conveniente y cuidadosamente construido? Y ahora, sigamos analizando nuestra propia realidad. El Instituto Internacional de la Paz, vinculado a la ONU, una organización prestigiosa con oficinas desde Nueva York hasta Bahrein. El director del instituto, Terje Rod Larsen, recibió $650,000 de Epstein. Rod Larsen renunciará hasta 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publique su correspondencia. La editora Svetlana Pochidaeva conoció al financiero a través del mundo del modelaje en 2008. 4 años después, él ayudó a entrar en los círculos diplomáticos a través de ese mismo Instituto de la Paz. Según Pochidaeva, el AIPI le servía a Epstein como una herramienta de control. El financiero controlaba su estatus de visa, su vivienda y sus finanzas, y el propio instituto, por indicación de él, le tramitaba los documentos de viaje para Estados Unidos y la Unión Europea. Además de Pochidaeva, otra ciudadana rusa fue reclutada a través del IPI, trabajando en la organización de 2016 a 2019. Con el tiempo ella misma empezó a poner en contacto a otras mujeres con Epstein. Su abogada confirmó el hecho de violencia por parte del financiero. La verdadera magnitud de su red podría ser revelada por la joven bielorrusa Karina Shuliak. Durante 10 años, ella fue su administradora personal, llevaba listas de tareas y gastaba cientos de miles de dólares con sus tarjetas. Al regresar, heredó $100 millones, propiedades y esa misma isla.
Se sabe que incluso planeaba proponerle matrimonio. Pero hasta el día de hoy, se sabe poco sobre su paradero exacto. Se cree que vive en Nueva York. La fiscalía no está llevando a cabo ninguna investigación. Ella no aparece en los testimonios de las víctimas como cómplice de los crímenes, pero sin duda puede contar mucho sobre los invitados de la isla de Epstein. ¿No será ese el secreto de su condición de pasar desapercibida? ¿Quién es él? Сложно. No se puede entender completamente este caso tan sonado sin mirar al pasado de Epstein. Jeffrey creció en una familia neoyorquina de bajos recursos, hijo de una maestra y un jardinero. Estudió en 2 universidades, pero no se graduó de ninguna, aunque siempre aspiró al éxito financiero. A mediados de los años 70, Epstein enseñaba matemáticas y física en la prestigiosa escuela Dalton en Manhattan. No era un profesor destacado, pero era popular. Poco después, en un evento social, lo presentaron a un alto directivo del banco de inversión Bear Stearns, donde rápidamente consiguió trabajo. Al ser contratado, Epstein mintió sobre tener estudios universitarios. Cuando se descubrió la mentira, la dirección decidió hacer la vista gorda. Ya en ese entonces, era conocido por sus numerosos romances y ayudaba a sus colegas a encontrar mujeres. Así fue como uno de los directivos lo presentó a los círculos influyentes de Wall Street. Epstein se fue convirtiendo en un nexo entre las élites. A los 27 años, se convirtió en socio de Bear Stearns, pero pronto se descubrieron irregularidades dentro de la empresa, malversación de fondos y uso de información privilegiada. Tras recibir solo una multa, Epstein dejó la firma. Después trabajó con la familia británica Lease, de donde fue despedido por malversar fondos en vuelos del Concorde. En los años 80, participó en esquemas financieros turbios, incluyendo evasión de impuestos y trabajo con la pirámide financiera de Steven Hoffenberg. Los proyectos a menudo terminaban en escándalos, pero Epstein siempre lograba evitar la responsabilidad personal. A finales de los años 80, ya era millonario, regresó a Bear Stearns como cliente y se movía activamente en círculos de élite. Una etapa importante fue la colaboración con el multimillonario Les Wexner. Epstein lo convenció de la ineficacia de sus empleados y obtuvo prácticamente el control total sobre sus finanzas. Con el tiempo, adquirió propiedades lujosas y se convirtió en parte de la alta sociedad. En ese periodo, se acercó a Ghislaine Maxwell, hija de un magnate británico de los medios. Ella no tenía problema con sus relaciones con mujeres muy jóvenes y con el tiempo empezó a contratarlas para él. Epstein se ganó la reputación de usar relaciones íntimas para lograr sus objetivos. Una historia característica: cuando Wexner estaba a punto de casarse, Epstein le envió a la modelo Stacey Williams con niños que Сексуальней. И спросить. será bueno. Volviendo a 1993, él estuvo en la revolución en la Torre Trump, donde, según ella, el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se propasó con ella. En 1993, el cargo de presidente lo ocupó Bill Clinton. Epstein patrocinó su campaña y más tarde ayudó a la influyente Lynn Forrester a divorciarse de manera ventajosa. En agradecimiento, ella organizó para él la primera de una serie de reuniones privadas con el presidente. Cuando la madre de Epstein enfermó, Clinton le envió personalmente una carta de apoyo. En resumen, en ese entonces Jeffrey se metió a fondo en la Casa Blanca durante mucho tiempo. Su círculo de clientes se expandía: herederos de Johnson & Johnson, fundaciones benéficas de los Rockefeller, el futuro secretario del Tesoro Larry Summers, el famoso abogado Alan Dershowitz. Para finales de los años 90, la fortuna de Epstein había crecido a aproximadamente $300 millones. El dinero circulaba por una compleja red de cuentas del banco JP Morgan. Se supone que los empleados del banco podrían haber sabido que grandes sumas se gastaban en pagos relacionados con la explotación de menores. En 1998, Epstein compró la isla Little St. James en las Islas Vírgenes por $8 millones. La jurisdicción offshore permitió reducir impuestos, y la isla misma posteriormente se convirtió en el objeto arquitectónico más famoso relacionado con su nombre. En la denuncia penal de las autoridades de las Islas Vírgenes, esta isla fue descrita como un lugar especialmente adaptado para la explotación de mujeres jóvenes y menores de edad, incluyendo violencia. En esencia, se trataba de un lugar donde personas adineradas podían cumplir sus deseos más oscuros con total impunidad. Pero esto es solo el punto de partida en la historia de la isla de Epstein, a la que él mismo prefería llamar Little St. James. La isla era un pequeño pedazo de tierra de aproximadamente 30 hectáreas. A pesar de su tamaño modesto, estaba densamente edificada y funcionaba como una residencia privada cerrada. Además de los 2 edificios principales,
Había casas de huéspedes, canchas de tenis, un helipuerto, una laguna aislada y pequeñas construcciones de propósito desconocido. Entre ellas, llamaba especialmente la atención un edificio bajo con franjas blanco-azules. Se afirmaba que antes tenía una cúpula dorada, que fue destruida por un huracán. En los documentos, la construcción figuraba como un pabellón musical octogonal, pero en realidad difería mucho de los planos, pareciendo más una casa de baños de estilo árabe. Su verdadero propósito es desconocido. Se rumora que era una especie de templo para ciertos rituales. Después de la compra, Epstein inició una remodelación a gran escala. Los contratistas eliminaron por completo la vegetación natural y ampliaron el complejo residencial. El edificio principal fue una villa con paredes color crema y techo turquesa. Para finales de la primera década de los 2000, la infraestructura había crecido. Aquí trabajaban constantemente decenas de empleados y aparecieron una biblioteca, un cine privado y un baño japonés. La logística se organizaba a través de la vecina St. Thomas. Epstein llegaba allí en un avión privado y luego tomaba un helicóptero hasta Little St. James. En la isla funcionaba un sistema de desalinización de agua para lograr total autonomía, y el desarrollo del territorio continuó hasta el arresto de Epstein. Algunos edificios aún estaban en construcción. También había detalles extraños. En el territorio encontraron vacas de plástico de tamaño real, que según el personal, se movían de lugar periódicamente. También se mencionaban un gran reloj de sol cerca de la playa y habitaciones inquietantes con una silla de dentista y máscaras en las paredes. Desde principios de 2018 hasta mediados de 2019, los aviones privados de Epstein aterrizaban regularmente en el aeropuerto de St. Thomas, en promedio, aproximadamente cada 3 días. Debido a la reputación escandalosa en los medios, la isla recibió muchos nombres no oficiales. Isla de las chicas, Isla del pecado, Isla de las orgías, Isla de los pedmaos. Según el testimonio de una de las empleadas, dado al FBI, Epstein discutía la idea de crear en la isla una especie de harén de chicas jóvenes y consideraba proyectos arquitectónicos a gran escala, incluyendo la construcción de un complejo al estilo de la Alhambra española en Granada. En 2020, el fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses declaró que las chicas eran llevadas a la isla principalmente en helicópteros desde St. Thomas. En los materiales de la acusación también figuraban afirmaciones sobre la edad extremadamente joven de algunas de las presuntas víctimas, llegando hasta los 14 años, y en algunas declaraciones se mencionaban casos de edad aún menor, llegando hasta los 12 años. Epstein, por su parte, establecía vínculos estrechos con las autoridades de las Islas Vírgenes estadounidenses y destinaba fondos a diversas iniciativas educativas y benéficas en la región. La directora de una de las empresas vinculadas a él, Southern Trust, era la esposa del gobernador, y para los proyectos de desarrollo de la isla, se contrató a una firma de arquitectura propiedad de un familiar del jefe de la región. Además, financió la campaña electoral de Stacey Plaskett, quien representaba a las Islas Vírgenes en el Congreso de Estados Unidos. Hay otro lugar del que rara vez se habla, el Rancho Zorro en Nuevo México. Un ex empleado de Epstein afirmó: "Los cuerpos de al menos 2 víctimas están enterrados justo en la propiedad". En 2019, este empleado anónimo, en una carta al candidato a alcalde de Albuquerque, Andy Aragón, ofreció mostrar el lugar exacto del entierro a cambio de un Bitcoin. Aragón en ese momento envió el mensaje al FBI, pero la investigación apenas acaba de comenzar ahora. El enorme Rancho Zorro fue evitado durante años, aunque los políticos locales sabían perfectamente lo que se escondía detrás de esas cercas. Los habitantes locales llamaban a ese rancho con una sola palabra: Playboy. Pero volvamos a la isla. Recientemente se descubrió un pedido de 2018 para entregar allí alrededor de 1.250 litros de ácido sulfúrico. Y esa entrega coincidió en el tiempo con el inicio de la investigación del FBI. Al parecer, el ácido sulfúrico ocultó muchas cosas que ya no sabremos. Y lo más importante, ¿quién más estuvo en la isla además de Epstein y sus víctimas? Varias veces Bill Gates visitó la isla. El activista más ruidoso, filántropo y experto en decirle a la gente común cómo vivir. Entre otros invitados estaban el cofundador de Google, Sergey Brin, el ministro de Comercio de Estados Unidos, y el empresario Howard Lutnick, el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, el director del laboratorio MIT Media Lab, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Yoeti Ito. A principios de la década de 2010, Little St. James se mencionaba periódicamente en la correspondencia de Epstein con Elon Musk.
Sin embargo, no hay datos confirmados de que Musk haya visitado la isla alguna vez. En una de las cartas, él le preguntó a Epstein sobre la posible fiesta más loca que Epstein podría organizar. La cómplice condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell, declaró durante los procedimientos judiciales que la modelo Naomi Campbell podría haber estado en la isla. En los materiales del caso, hay testimonios sobre las visitas de científicos famosos. A la isla fue el especialista en inteligencia artificial Marvin Minsky. Oficialmente se indicó que fue en el marco de un evento científico. Y también estuvo ahí el físico Stephen Hawking. Más tarde, Epstein afirmó en su correspondencia con Maxwell que estaba dispuesto a pagar una recompensa por desmentir los rumores sobre la posible implicación de Hawking en cualquier conducta inapropiada. Algunas acusaciones se refieren a contactos con representantes de la élite política y real. En 2022, Virginia Giuffre declaró que el príncipe Andrés, miembro de la familia real británica, cometió actos violentos contra ella en 3 ocasiones, incluyendo un episodio en la isla cuando ella tenía 17 años. Otra testigo afirmó que participó en reuniones privadas en la isla y que vio allí al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Quién responderá por esto? A pesar de que Epstein claramente no pudo cometer ese crimen atroz solo, hasta ahora solo él y Ghislaine Maxwell han sido responsabilizados. A Ghislaine le presentaron 6 cargos federales. 4 de ellos estaban relacionados con su participación en las actividades criminales de Epstein entre 1994 y 1997. Ella ayudó y facilitó el abuso de menores. Según la investigación, Maxwell se ganaba la confianza de las víctimas, las llevaba al cine y de compras, y luego las llevaba a las residencias de Epstein. Ella recibía masajes en presencia de las niñas o las obligaba a hacer lo mismo, a veces participando personalmente en las violaciones. A pesar de la influencia del multimillonario, 4 víctimas testificaron contra su cómplice. 2 de ellas fueron víctimas a los 14 años. Los otros 2 cargos estaban relacionados con el falso testimonio que dio ante el tribunal en 2016 cuando negó su implicación. Al final, fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos. En 2022, el Tribunal de Manhattan condenó a Maxwell a 20 años de prisión y una multa de $750,000. Tuvo el descaro de apelar, pero le fue negado. Actualmente, ella está en una prisión de mujeres de mínima seguridad en Texas. Su historia es típica de personas que ansían el poder. Incluso cuando era estudiante, ya era evidente que solo le interesaban el poder y el dinero, recordaba a una compañera de la Universidad de Oxford. Abrazándote en una fiesta, siempre miraba por encima de tu hombro para ver si había alguien más poderoso por ahí. Y, como puedes imaginar, los encontró. Fue precisamente Ghislaine quien llevó a Epstein al círculo de personas ricas e influyentes, presentándolo al príncipe Andrés y a Bill Clinton. Ella tenía la educación y el gusto adecuados. Sabía cómo decorar una casa, manejar un yate y entretener a los invitados. Una amiga de Maxwell contaba: «Eso no se puede comprar. Tampoco se puede comprar el acceso a esos círculos». ¿Y qué pasa con el propio Epstein? Ya en 2005, el FBI comenzó a investigar. Durante el allanamiento, encontraron muchas fotografías y más de 30 chicas dieron su testimonio. En total, en el caso aparecieron más de 40 menores de edad. 3 años después, Epstein llegó a un polémico acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de organizar prostitución y pagó compensaciones, evitando cargos más graves. Pasó 13 meses en una prisión cuyas condiciones generan muchas preguntas. Por ejemplo, de ahí salía 6 veces a la semana para ir a trabajar a su oficina en Miami durante 12 horas. En Estados Unidos estalló un escándalo. El jefe de policía de Palm Beach acusó al fiscal de ser demasiado indulgente, y el periódico The Miami Herald calificó estas condiciones como el trato más importante de toda su vida. Pero incluso para personas así, la suerte se acaba algún día. Las acusaciones seguían acumulándose y en 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos finalmente inició una investigación. Jugó un papel la especificidad del derecho estadounidense. El tribunal dictaminó que los fiscales violaron la ley al permitir que Epstein se saliera con una declaración de culpabilidad en Florida y evitara el castigo por cargos federales más graves. En el verano de 2019, Epstein fue arrestado de nuevo. El FBI irrumpió en su casa de Manhattan y encontró miles de fotos de mujeres desnudas. En la caja fuerte encontraron discos compactos con inscripciones hechas a mano: Jan Name Plus Name, Miss Nude Swan y Girl Pics Nude. Y además encontraron mucho dinero en efectivo, diamantes y un pasaporte australiano vencido de 1987. Con otro nombre.
En el caso volvieron a aparecer 40 chicas menores de edad que eran llevadas a la mansión del financiero entre 2002 y 2005. Resulta que solo la primera década de crímenes terminó alcanzando a Epstein de alguna manera. Después de eso, el multimillonario fue a la cárcel por última vez, y esa estancia terminó literalmente en un mes. Primero lo encontraron en estado semi-inconsciente, con marcas de estrangulamiento en el cuello. Había dos versiones, que fue un intento de suicidio o un ataque de su compañero de celda. Entonces, desde arriba dieron la orden de que otro compañero de celda vigilara al rico y que cada 30 minutos un guardia viniera a revisarlo. Pero, por extraño que parezca, estas medidas no se cumplieron casi de inmediato. Al compañero de celda lo trasladaron y el guardia entraba rara vez. Y 3 semanas después del primer incidente, encontraron a Epstein muerto. La autopsia mostró la versión más probable. Epstein se suicidó ahorcándose con una cuerda atada al nivel superior. Al mismo tiempo, los expertos notaron algo inusual. Se detectaron múltiples fracturas en los huesos del cuello, incluyendo helioides. Lesiones similares son posibles en casos de ahorcamiento. Sin embargo, son más comunes en casos de estrangulamiento. Oficialmente se reconoció el suicidio, pero de inmediato surgieron desacuerdos. El fiscal del estado interrogó al personal de la prisión y descubrió negligencia por parte del personal. 2 guardias que falsificaron los registros de las revisiones regulares del prisionero recibieron sentencias condicionales de 6 meses cada uno. Entre los estadounidenses comunes circula la versión de que esta negligencia fue el último deseo de Epstein, lo que le permitió suicidarse. Fue enterrado en una tumba sin nombre junto a sus padres, y sus nombres también fueron retirados de la lápida para prevenir el vandalismo. Sin embargo, entre los conspiracionistas circula una versión que recientemente mencionó el padre de Elon Musk. Jeffrey Epstein está vivo. Pero volvamos a la cuestión de la cantidad de castigos. ¿Y qué pasa con todos esos nombres de miembros de la realeza, presidentes, físicos y otros? ¿Cómo? Alguien solo sufrió daños a su reputación, alguien perdió conexiones con marcas globales. Pero, ¿qué significa eso para quienes tienen más dinero que el PIB de países enteros? Si una persona no está sujeta a una ley superior, esta isla se convierte en un final lógico. Aquí construyeron una reserva perfecta para la nueva ética. La élite mundial escribió su propia moral para sí misma. Su principio principal es aterradoramente simple. Todo está permitido mientras puedas hacerlo impunemente. В системе глобалистов работает правило. Открытость без наказания означает согласие. Ellos muestran, nosotros vemos, y guardamos silencio. Y nuestro silencio es el reconocimiento de su poder. Nuestra atención es desviada hacia disputas internas de la élite. Pero quizá la pregunta principal no sea quién más está en la lista de pasajeros del Lolita Express, sino quién hoy en día es capaz de decirles que no. No. Esa es la pregunta. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Califiquen el video y hasta los próximos episodios. Semkin Corrector. Egoro Babalia. Subtítulos. Dima Torsok.